Le damos la bienvenida a este podcast. Quien les habla, Karina San Juan, narradora Raíces del Saber. Evolución de los métodos educativos. A continuación se presentará un espacio educativo con el fin de dar a conocer el papel de la educación en la historia y de qué forma ha evolucionado en la vida actual. La narración está a cargo de dos maestrantes en educación, Karina San Juan y nuestro compañero Deimar Martínez, quienes se han empoderado sobre la historia de la educación, su evolución y cómo ha podido transformar las generaciones pasadas, presentes y quizás las futuras. Para iniciar, le damos la palabra al compañero Deimar Martínez con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que algunos pensadores han dejado huella imborrable en la educación? Excelente pregunta, Karina. En este espacio de Raíces del Saber, exploramos la influencia de pensadores clave que ha transformado la educación a lo largo de la historia. Comenzamos con Sócrates, quien, a través de su método de la enseñanza, basado en el diálogo y las preguntas, sentó la base del pensamiento crítico. Luego, destacamos a Johann Amos Comenius, conocido como el padre de la educación moderna, quien propuso la educación universal y un enfoque sistemático en su obra Didáctica Magna. Continuamos con Jean Rousseau, quien en Emilio defendió la educación natural y la exploración autónoma de los niños, influyendo en reformas educativas en Europa. Finalmente, mencionamos a María Montessori, cuya metodología prioriza la independencia y el aprendizaje autodirigido en la educación infantil. Estos pensadores han dejado un legado que continúan moldeando la pedagogía contemporánea. Acompáñanos en este viaje por la historia del pensamiento educativo. Sí, compañero Deimar. Otro valioso personaje que le aportó a la educación fue John Dewey, que entre el año 1852 y 1952 dejó un gran aporte y fue uno de los defensores del aprendizaje activo y del enfoque práctico de la educación. Creía que la educación debía ser un proceso de crecimiento personal y social que favorecía la experiencia directa y el aprendizaje a través de la resolución de problemas. Tanto su enfoque pragmático cambió la forma en que se conceptualiza la educación, promoviendo así la participación activa de los estudiantes y su conexión con la sociedad. No podemos dejar atrás a Vygotsky, que entre el año 1896 y 1934, quien realizó y desarrolló la teoría del constructivismo social, que pone énfasis en la importancia de la interacción social para el desarrollo cognitivo, y su concepto de la zona de desarrollo próximo es fundamental dentro de la educación. Sus teorías continúan influyendo en el campo de la psicología educativa y en la pedagogía moderna, especialmente en el ámbito del aprendizaje colaborativo. Como todos estos aportes de este personaje tan relevante están presentes en la actualidad en todos los procesos educativos. Dentro del siglo pasado aparece Paulo Freire, que entre el año 1921 y 1997 es famoso por su obra Pedagogía del Oprimido, donde desarrolla una teoría crítica de la educación centrada en la alfabetización y en la liberación de los oprimidos. Promovió un enfoque dialógico en el que el educador y el estudiante aprenden mutuamente, y se hace famoso por su enfoque que ha sido crucial en la educación popular y en el ámbito de la educación de adultos, especialmente en contextos de pobreza y marginación. Otro autor que encontramos dentro de ello es Ferrer, que en el año 1909 promovió una educación laica, libre y racional, contraria a los enfoques tradicionarios y autoritarios. Fundó la Escuela Moderna en Barcelona, que se basaba en la enseñanza libre y en la experimentación. Su influencia en la educación progresista ha sido relevante en la educación pública en Europa y América Latina,
Por lo tanto, se ha retomado en todos los países latinos, entre ellos nuestro país Colombia, ya que es un sujeto libre de pensar y expresar lo que piensa y lo que cree, ya que se han acabado los estereotipos en los grupos sociales. Claro, Karina, la evolución de los métodos educativos es un tema central para tu podcast, Raíces del Saber, porque permite mostrar cómo la educación ha sido un reflejo de las transformaciones culturales, tecnológicas y sociales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, vamos a realizar unas estrategias para el podcast, como es una entrevista a una persona adulta de los años 90 y a una persona de las actuales generaciones, quienes vamos a contar cómo ha evolucionado la educación a través de los tiempos. Le damos la palabra a la señora Aura Calvache, quien nos va a relatar la forma como se educó. Gracias por invitarme a contar la historia de mi educación. Soy Aura Calvache, tengo 77 años, nací en 1948. Nací en un tiempo en que todos los niños no hablaban, solamente obedecían, donde la palabra del maestro era la ley. Los libros parecían tener verdades absolutas. Estudié en una escuela de pueblo, las paredes eran frías, los pupitres de madera rústicos, el tablero era una pizarra, ahora se le dice tablero, antes pizarra. Las tizas eran blancas y reinaba mucho el silencio, eran una norma sagrada en la escuela. Desde pequeña mostraba una particularidad que a mí me parecía muy natural, pero que para los adultos era una especie de error. Yo siempre he sido zurda. Mi mano izquierda era la que buscaba el lápiz, la que quería dibujar, escribir, explorar, pero eso no era permitido en mi época. Me decían que era la mano del diablo, que eso era malo, que era torcido, que era equivocado. Me ataban la mano con una cinta al pupitre y decían obligarme a usar la derecha. Yo lloraba en silencio, no entendía por qué todo eso estaba mal. Para mí era normal, era algo naturalmente de mí, yo no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Resulta que una vez en tercer grado una profesora me golpeó la mano con una regla, me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Quedaban como huellas en mi corazón, como odio, como rabia. Aprendí a esconderme de la diferencia, a escribir con la mano derecha, aunque mis trazos fueran temblorosos, aprendí a hacerme pequeña para no molestar a los adultos mayores. La escuela de mi tiempo era rígida, no importaban nuestras emociones. Nuestras dudas, nuestras preguntas no se tenían en cuenta para nada. No había espacio para el arte ni para el juego. Todo era disciplina, ni era de control, memorización. Y aunque algunos maestras, porque en ese tiempo habían solo maestras, tenían buenas intenciones, pero el sistema no dejaba manejar la ternura, el afecto. En la escuela no se miraba. Pues hoy tengo 77 años y miro cómo ha cambiado la educación, aunque aún todavía pues hay desafíos. Celebro que ahora los niños puedan ser escuchados, respetados, mirados como personas completos, no solo como recipientes de información. Hoy hay maestras que se detienen a preguntar cómo se sienten sus estudiantes. Hay proyectos donde los niños pintan, investigan, juegan, se mueven, se expresan, crean, hacen manualidades. Y pues lo más hermoso hoy es ser zurdo, ya no es un castigo. Veo a mis nietos escribir con la mano izquierda sin terror,
sin que nadie les corrija. Eso me da mi paz. Pues mi historia no busca dar lástima, al contrario, lo comparto porque sé que hay otras como yo, porque hablan del pasado. Es una forma de sanar y también de enseñar que la educación no debe ser nunca una forma de castigo, sino un camino hacia la libertad. Que siempre nosotros tratemos de los errores aprender y de los errores se mejora. Muchas gracias por esta invitación a contar esta historia, todo lo que me pasó en mi niñez y cómo fue que me pude educar. Muy amables. Hoy es un día emocionante en Raíces del Saber. Además de escuchar a la señora Aura Calvache, también tendremos a una invitada muy especial, la señorita Valentina Rodríguez. Bienvenida, Valentina. Estamos ansiosos por escuchar tu perspectiva. Valentina, cuéntanos un poco sobre cómo has visto la evolución de la educación a lo largo de la historia. ¿Cuáles crees que son las transformaciones más significativas que han impactado la forma en que se enseña y se aprende hoy en día? ¿Y cómo estas diferencias han influido en tu experiencia educativa personal? Para nosotros, escuchar diferentes perspectivas nos ayudará a comprender mejor la rica historia de la educación y su impacto en las nuevas generaciones. Adelante, Valentina. Estimada audiencia, gracias por escuchar este podcast, un espacio educativo el cual nos conlleva a participar de temas tan importantes como es la escuela. Mi nombre es Valentina Rodríguez, tengo 21 años, soy una invitada especial por los docentes Karina y Deina. Pues les cuento, querida audiencia, que me gusta de la educación tradicional y la contemporánea porque de la educación tradicional valoro mucho el sentido de compromiso y vocación docente que se forjaba. Había una fuerte ética del trabajo, del esfuerzo sostenido y una noción de la escuela como un espacio de respeto casi sagrado. También había una valoración profunda por el conocimiento como algo valioso en sí mismo, algo que no debe subestimarse. Sin embargo, reconozco que esta tradición muchas veces fue también autoritaria, vertical y excluyente. Por eso me interesa tanto lo que la escuela contemporánea trae consigo, una mirada más inclusiva, más flexible, más atentas a las subjetividades de quienes aprenden. Me gusta como hoy se pone sobre la importancia de la educación emocional, la biodiversidad cultural y de género, y el aprendizaje colaborativo. La escuela contemporánea busca ser un espacio más humano, más horizontal y más conectado con la realidad. También les cuento que he leído mucho sobre de dónde llegan esas ideales de pensadores como Vygotsky y Montessori. Comparto mucho el trabajo que ellos han realizado en cada escrito y legado que han dejado, porque ellos siempre estuvieron muy resilientes que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que construye en interacción con otros. La educación se debe partir del contexto social y cultural del estudiante, ya que el conocimiento se transmite mediante el lenguaje, los símbolos y las prácticas de la comunidad. Creo que el desafío actual es aprender de ambas, recuperar lo valioso de la tradición, la profundidad del contenido, la rigurosidad, pero sin perder la apertura, la creatividad y el espíritu crítico que mueve la pedagogía contemporánea. Pues ese sería mi aporte en este podcast, Raíces del Saber. Muchas gracias por tener en cuenta nuestros aportes. Muchas gracias, estimada audiencia, por escuchar este podcast Raíces del Saber y darle los agradecimientos a nuestra invitada especial, Aura y Valentina. Hasta otra próxima ocasión.